Guirnaldas y luces. Están de Navidad en Motos Egea y me han dicho que han traído una máquina de Kiwi que merece la pena que vea. Así que vamos para adentro, acompañadme. Bueno, pues por lo que llevo aquí unos minutos viendo, la verdad es que merecía la pena. José Luis, aquí gerente de Motos Egea, me ha llamado para presentarme esta Kiwi X ADV y me está gustando mucho. Os le voy a enseñar un poquito lo que llevo visto. Bueno, es un scooter de estética aventura o de estética, lo de ADV ya sabéis que viene un poco por los modelos de Honda, ¿no? Que sacó la XADV y que digamos que ha inventado un poco esta categoría de scooters con, pues eso, con un estilo un poco de todoterreno, de moto para todo, de moto para caminos, pistas y por donde quieras transitar. Y bueno, pues Kiwi ha cogido el testigo con esta moto y entonces fijaros lo bonita que es de entrada. Esta versión en negra que estoy viendo aquí, y aquí atrás tengo una azul y blanca, que yo creo que es igual de bonita o más. Sí, señor. Y diréis, bueno, hay muchas. De hecho, en este canal hemos probado la Motor Hispania, también de aquí, de este concesionario, de Motos Egea, la VR10, que la verdad es que me impresionó, porque el estándar está altísimo, y entonces estamos hablando de que estas motos fabricadas en China, pues hay que olvidarse ya del estereotipo de moto china de baja calidad, porque esto no tiene baja calidad por ningún lado, la veo, esa baja calidad, al revés diría yo. Y entonces, ¿qué estoy viendo de esta moto? Fijaros, la posición de conducción, aquí el manillar descubierto, estilo como motocross, que esto da muchas ventajas. Hay mucha gente que le gusta, por ejemplo, una moto que se vende, la Honda PCX, que es una moto que se vende mucho y que tiene también el manillar descubierto, y la gente lo utiliza para, pues, colocar aquí GPS, el móvil, no sé qué. Digamos que te evitas todos esos plásticos que llevan los scooters hasta ahora, y yo creo que ese es un camino que van a seguir multitud de scooters en el futuro. Y como digo, la implementación en esta moto me parece fabulosa, con esta pequeña torreta aquí, con la marca de Kiwi, y la calidad que se ve de los acabados, de la tornillería, de la pintura, de las piñas de conmutadores, que ahora hablaremos de ellas. Todo fantástico. Fijaros aquí el contrapeso bastante grande y bien fabricado para que cumpla su función antivibración. Una pantalla digital que ahora os enseñaré también, y bueno, y la pantalla que podéis ver desde aquí hasta donde llega, pero que es regulable en 3 posiciones con estos tiradores que los sacas y tienes aquí toda esta carrera, digamos, todo esto, y veis aquí 3 agujeros. Tiene 3 posiciones, que ahora mismo está puesto en la más alta. Para mí sigue siendo un poquito baja, pero bueno, que tiene esa regulación, y que si a las malas pues alguien necesita una pantalla más alta porque tiene una zona de frío o en fin, simplemente porque quiere ir no expuesto al viento, pues seguro que en el futuro se le podrá poner en estos 4 anclajes alguna pantalla más alta y seguir disfrutando de las 3 regulaciones. Pero como digo, llama la atención la calidad general y la calidad de acabados. Ejemplos concretos, estoy hablando de esta zona de aquí del manillar, pero es que las piñas, si nos damos cuenta en las piñas, en el diseño es fantástico. El diseño es, yo lo veo muy novedoso,
Aquí tenemos claxon, los intermitentes grandes para poder accionarlo cómodamente. Aquí los 4 intermitentes. La moto es full LED, o yo entiendo que es full LED seguro, vamos. Y aquí podemos ver los intermitentes cómo encienden. Y tenemos el cambio de luz a larga y corta. Pero sin embargo, para mí lo mejor de estas manetas, pues no sé si lo vamos a poder ver ahora, vamos a ver si es lo siguiente. Que se retroiluminan, pero es que claro, no podemos verlo aquí con la moto apagada. Bueno, pues son retroiluminadas. A ver si ahora después que pretendo arrancar la moto para que la oigáis, vamos a ver si lo podemos ver, porque se retroiluminan en un azul precioso que ya no solo que es bonito, sino que te deja ver por la noche pues muy bien dónde está cada mando. En esta piña de la derecha tiene novedades para un scooter bueno, que no sea Honda, que hasta ahora era prácticamente la única que tenía el Start-Stop. Y es que tiene el sistema de Start-Stop. Esta moto, aquí en el motor, llevará el... que ahora os enseñaré un poquito del motor. El motor, por lo que se ve, tiene unos acabados de esto que ves, cilindro, ahí vemos la bomba de agua a la izquierda y demás, y lo ves todo con unos acabados muy buenos. Y decía, este motor lleva el encendido Stator. ¿Qué quiere decir eso? Que no lleva un motor de arranque a la antigua usanza, sino que el propio Stator, el encendido, hace de volante de arranque. Con lo que ello se consigue poder utilizar el sistema este Start-Stop, que cuando te paras en un semáforo y el motor estando caliente, pues la moto se detiene su funcionamiento para no quemar gasolina sin hacer nada, ¿no? Y nada más que le das al gas, brum, empieza a arrancar y sale muy bien. Y además esta moto lo hace, bueno, como lo hace la mencionada Honda o la Yamaha, la X demás que también lo lleva, pues de una manera muy suave. Así que aquí tenemos esa piña y esa función en esta moto, que ya digo, no es nada habitual en motos de procedencia asiática de momento, o yo, hasta donde yo sé, es la primera que veo que lo lleva. Y luego este botón que me parece interesantísimo, y es que si tú tienes arrancada la moto, por ejemplo, la tienes aquí, y bueno, ya aprovecho para enseñaros el cuadro. Fijaros el cuadro azul, muy bonito, con su temperatura del aire, temperatura del motor a la izquierda, hora, velocidad, odómetro, aquí un gráfico para la gasolina, y me parece muy bonito, muy interesante. Y aquí los pequeños testigos, me parece muy interesante. Y el logo de XADV, allí arriba en color rojo, muy bonito, sí señor. Pues, como decía, si tú estás, no sé, circulando, te paras un momento y no tienes que volver a este mando a ponerlo en la posición Sit para abrir el asiento, sino que simplemente le pulsas este botón, clac, ¿habéis escuchado el clac? Y se levanta. Y además se levanta, pues que es otra pequeña comodidad. Lo comentaba el otro día aquí el mecánico en Motos Egea, que lleva un muelle y bueno, pues se levanta solo. Es decir, lo tienes aquí cerrado, vamos a verlo, le doy al botón, que no lo veis como le doy, pero le estoy dando y levanta. Bueno, pues te evitas el levantarlo, eso es un detalle más, son pequeños detalles que van sumando y nada, ya aprovecho para enseñaros entonces el hueco. El hueco, esto sí que, por ejemplo, he mencionado antes el motor Hispania y ahí es donde tienen todavía ese margen de mejora a una moto que por otro lado es la redonda. Pero esta XADV Vieste de Kiwi, fijaros que ahí sí que entra un integral. No tengo ninguno aquí a mano, pero el otro día pude meter uno de manera lateral y entra perfectamente, con lo que ya, bueno, una capacidad para un casco completo integral y alguna cosa más, esto ya lo pone en otro nivel. ¿Qué tenemos aquí? El mando. Sí, señor, pues este es el mando de la moto. Entiendo que keyless también, por supuesto. Es decir, no hace falta introducirlo, nada más que llevarlo en el bolsillo. Otro punto muy importante, o sea, estoy viendo que esta moto, entre unas cosas y otras, pues no le falta ningún detalle, como por ejemplo el asiento con este tapizado,
que es muy agradable. Ahora me subiré en ella, os digo a ver qué tal cuando uno va encima, porque a veces es muy bonita la moto, pero te sube y es muy pequeña o tiene un fallo, eso también lo he visto alguna vez, de tamaño, de ergonomía. Y quiero ver qué bien estudiada está eso, mientras observo el piloto trasero. Bueno, pues eso por arriba, ya habéis visto la cantidad. Ah, ahora sí que podemos ver, fijaros, qué bonita. Ahora sí que podemos ver la retroiluminación. Me parece fantástico. Yo no sé qué os parece a vosotros, pero que lo estáis viendo este vídeo. Pero a mí me encanta, porque cumple dos funciones. Estéticamente lo veo precioso, y segundo, que por la noche ver los mandos donde está cada uno. Así que ahí hay que decirle a Keyway que muy bien. Y si seguimos por aquí, por el lado de las piñas, no menos curioso resulta otro detalle de calidad, que yo siempre valoro mucho en cualquier moto, que es pues el hecho de que las manetas sean regulables, porque no todo el mundo tiene el mismo tamaño de mano. Yo tengo una mano tamaño 8 y de guantes, y para mí pues siempre se queda muy lejos algunas manetas de algunas motos, ¿no? Y que sea regulable, pues me parece interesante, cerca de lo imprescindible. Pero es que además, fijaros, esto es un freno de parking también. Es decir, en una rampa le das, lo accionas, con una mano no puedo hacerlo, pero y lo dejas, la moto sin que se mueva. Es otro pequeño detalle. Vamos sumando detalles, yo creo que muy interesantes de esta moto. En ambos colores. Aquí tenemos la negra y esta en blanca que os estoy enseñando, que la tenemos arrancada. ¿Cómo es la luz de día? Pues fijaros, aquí también la podemos ver. Bonita, esas dos tiras LED de ahí. Y si nos vamos aquí al apartado neumáticos, pues llevan los neumáticos como buena ADV, pues con un poco de taco, digamos, para que pueda pues acometer en algún momento que tengas que ir por algún terreno más de pista o de grava. No son motos para andar por campo ni nada de eso, pero sí que, bueno, pues se le supone cierta robustez y también cierta, como estamos viendo aquí, por ejemplo, las barras de horquilla no son nada despreciables, tienen un tamaño muy interesante. Entonces digo, esa cierta robustez pues se le presupone, y otro detalle que estoy viendo aquí es el que las llantas de fundición están mecanizadas en un torno, en un CNC, con este acabado precioso que se le da ahora a muchísimos de los coches de alta gama, y que nada, para mí es otro detalle más, como este del eje con esta super llave torque aquí, tampoco me lo esperaba en un eje. En fin, me parece que la moto está muy bien conseguida. Y luego las formas, bueno, pues las formas escapan un poco, ¿no?, al tipo scooter de toda la vida, y yo creo que mucha gente de la que se compró en primera instancia la Honda original, la XADV 750, pues lo hicieron por esa parte estética, ¿no?, de que la moto parezca que no es un scooter, sin tener nada en contra de los scooters, al revés, moto fabulosa y un segmento básico, ¿no?, pero parece otra cosa, parece un todoterreno futurístico. Y entonces en ese diseño, acoplar, como han hecho aquí, fijaros, desde adelante, que estrechita toda la parte esta del asiento, para abrir la gasolina también, vamos a darle a abrir la gasolina, aquí en la posición Fuel, y aquí está el tapón para abrir la gasolina. Como digo, esa integración estética me parece muy buena cuando descubro esto. Fijaros aquí la guantera, como la han ladeado. Pinchamos aquí, vamos a ver ahora, y aquí está una guantera que, bueno, pues para meter, ¿qué se puede meter aquí? Pues sí, un móvil, unos guantes, muy bien, con su goma aquí para sellar para el agua, y que se cierra de esta manera. Y en el otro lado llevamos otra guantera, en este caso solo para, esta no es, digamos, de servicio, porque es para ver el agua del motor refrigerado por líquido, claro está. Bueno, y por aquí abajo tenemos un motor bastante recogido, bastante cortito,
con muy buena, como he dicho antes, muy buen acabado de todo el mecanizado y demás. Por supuesto, inyección, aquí la caja de la reductora, las llantas bastante ligeras, ¿no? Parecen. Y los dos amortiguadores, pues también regulables aquí en precarga, y la verdad es que de bastante, bueno, buena presencia. Y aquí vemos pues caballete central, caballete lateral y las estriberas traseras en este bloque de aluminio, que me parecen también muy robustas. Bueno, así que hasta ahora hemos visto detalles, pero vamos a ver cómo se siente. No la voy a probar, espero en el futuro poder subirme en la calle y poder probar una de ellas, pero dejadme que me suba a este XDV, que he dicho antes XADV, esa es la Honda, XDV, y os digo cómo se siente. Bueno, aquí tienes la patilla. La moto, no sé lo que pesa, pero no es ligera de decir no hay nada dentro, es papel cartón, no. Tiene su peso, pero vamos, que está en lo normal en esta categoría. Bueno, se sube uno con relativa facilidad aquí, muy fácil, una moto 125 que es estrechita, es más o menos pequeña, y como podéis ver aquí en mis pies, con mi 1,72, pues llego bien, con las dos puntas. Yo no soy muy alto, pero bueno, entiendo que la moto, por lo que veo, se puede adaptar bien a diferentes tallas. El asiento lo veo cómodo de entrada, lo veo agradable, un poquito inclinado hacia adelante, pero bien. Y luego nada, su plataforma aquí, que la moto es ancha de abajo, así como decía que delante se ve estrechita, y digamos que eso le da un tono de ligereza, incluso de moto de dakariana, ¿no? Moto de campo, porque esto de aquí arriba, de estos diseños de este tipo de motos, parecen, pues eso, de aventura, parecen de tipo, pues todoterreno, ¿no? Dejando el manillar aquí amplio. Y digo que resalta eso en contraposición a que es un poquito ancha abajo, lo cual está bien, porque pues, te protege de salpicaduras, de agua, en sitios donde llueva mucho, incluso pues, de aire en los pies. Y aquí las manos, el manillar, que a mí siempre me gusta, me preocupa mucho la posición. El manillar está bien, es ligeramente más estrechito que en otras motos que he probado, pero lo cual me gusta, porque tampoco muy ancho, luego para pasar entre coches y demás, creo que esto le pasa como a las motos, a las bicis de enduro, de montaña, que yo muchas veces le acorto un poquito el manillar, porque lo están haciendo ultra ancho. Yo creo que este tiene una medida ideal, y las manetas pues dan una solidez, ya no solo que están muy bien hechas, de tamaño, grosor, sino que además, pues bueno, lo puedes regular, como he dicho, que eso es fantástico, pero muy agradable, un poquito al ataque, un poquito echado hacia adelante, cómoda y muy agradable, y cortita, es decir, que se maneja bien, y esto debe ser una diablura, de ir a abrir gas entre un sitio y otro, muy bien, me parece fenomenal. Bueno, pues ha llegado el momento, vamos a probarla porque tengo muchas ganas de escucharla, que la moto promete mucho. Así que con la llave inalámbrica que la tengo por aquí, le pulso hacia abajo, la pongo en inicio. Y fijaros con la suavidad, como he dicho, el motor de arranque está colocado en el stator y ¿qué pasa? Que mueve con mucha facilidad el arranque, y aquí lo tenéis el sonido. Me gusta porque es un sonido que a mí me da la sensación de potente, pero a la vez es comedido, es tranquilo. ¿Qué os parece? Yo creo que suena muy bien, ¿verdad? Bueno, pues ya habrá momentos más adelante de probarla, incluso meterla en el banco de pruebas. Por último, fijaros, os he dicho antes, se puede abrir el asiento en cualquier momento. Eso me gusta, porque eso en otras marcas no se puede hacer. Y he metido aquí un casco para que veáis pues que se puede, efectivamente, un integral, en este caso este NZI, así girado, entra perfectamente, y luego te cabe alguna cosa. Puedes meter la chaqueta aquí dentro, unos guantes, la cartera, está muy bien. Así que nada,
Esta es la XDV de Kiwi, espero que os haya gustado y dejad en los comentarios lo que os parece la moto. Y nada, aquí en Motos Egea hay de estas y bueno, en otros concesionarios en España seguramente que en breve. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.